Bienvenidos a otro episodio de Con todo y miedo. El capítulo de hoy realmente es muy especial, me lo pidieron muchísimo, muchísimo en la universidad, estábamos por un grupo, yo dije como que bueno, apóyenme en mis videos de Con todo y miedo, y me dijeron como que invita a esta persona, invita a esta persona, invita a esta persona. Yo les dije que sí, lo convencí, le insistí y aquí lo tengo, lo prometido es deuda. Les presento a Andrés, él es un profesor de la universidad. Realmente, pues es una persona que espero nos pueda aportar mucho este episodio. Sé que así va a ser. Me gustaría muchísimo que te presentaras, que les contaras a las personas que no te conocen quién eres, qué haces, qué estudiaste, todo. Muchas gracias, vale. Bueno, mi nombre es Andrés Mojica, soy psicólogo de profesión, especialista en educación e información integral de la infancia de la Universidad de Pamplona. Llevo varios años trabajando en la docencia universitaria con nuestra Universidad de Pamplona, en el Departamento de Psicología de la Facultad de Salud, pero pues antes de ser docente, ya durante unos años había trabajado con infancia y adolescencia, tanto en el sector público como en el privado. Estuve varios años trabajando en los programas de promoción y prevención del ICBF, como por ejemplo de la modalidad infantil, en entorno familiar. También tuve la oportunidad de trabajar directamente con el ICBF en el área de protección, que pues son dos cosas bastante diferentes. También trabajé durante unos años también con una organización de cooperación internacional y pues trabajando también con infancia, adolescencia y familia. Y ese ha sido como mi hoja de vida, mi trayectoria a nivel profesional. Soy casado, tengo dos hermosos hijos y actualmente me vengo desempeñando como docente en la Facultad de Salud y pues estoy muy contento por esta invitación, por permitirme estar en este espacio que de verdad pues yo la sigo desde el primer capítulo porque me encantó mucho el formato y pues aquí estamos, de verdad que sí, muy agradecido por la invitación, vale. Entonces, para comenzar, pues a mí me gustaría, tengo construidas algunas preguntas, entonces me gustaría hacerte la primera que es, para ti, como en tu experiencia, ¿cómo se construye la autoestima desde la infancia? Bueno, partamos de que la autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Eso, si bien es cierto, hace mucha relación también las experiencias que se tienen, el entorno social donde está el niño o la niña. La autoestima, por lo menos en los niños, empieza a conformarse aproximadamente desde los 2 a los 3 años, por la sencilla razón de que el lóbulo temporal medial, donde se aloja la conciencia, está empezando como a, a florecer. Entonces el niño toma conciencia tanto de sí mismo como de su entorno. Y de entrada no empieza a entender qué es lo que siente. Sí, y sus ideas, si bien es cierto, no están muy bien organizadas, pero poco a poco y de manera muy paulatina empieza a estructurarse todas sus cogniciones y en ese proceso empieza el florecimiento o la conformación de la autoestima. ¿Por qué razón? Porque entonces empieza a tener experiencias no solo en su entorno familiar, sino en su entorno más amplio, en su jardín infantil, con su familia extensa, los vecinos de la cuadra, de la calle, y así de manera muy paulatina se empieza a conformar la autoestima. Esa percepción, como su nombre lo indica, por ser un proceso psicológico básico, esa percepción empieza a construirse también desde el entorno familiar, cuando el niño empieza a sentirse querido, cuando empieza a ver que hay atención sobre él, cuando empieza a ver que hay cuidado de él. Ahí es, digamos, como el primer etapa o la primera estadio donde empieza a conformarse la autoestima.
Ahora, más adelante, entonces la autoestima se conforma también y bueno, entonces un punto, digamos, es un punto bastante álgido, fuerte, de choque, digamos, la experiencia escolar. ¿Por qué razón? Porque es que el niño empieza su proceso de interacción social inicialmente en su casa, con su familia, con sus amiguitos de la cuadra, de la calle, pero ya la experiencia en el colegio ya es más fuerte por la sencilla razón que entonces empiezan los procesos evaluativos, empieza la interacción con otros niños que no conoce, con docentes que nunca había visto, ¿sí? De pronto, si viene siendo en el preescolar no es tan fuerte, pero ese cambio, ¿sí? De preescolar a primaria es donde vemos, ¿cierto? Los momentos donde más empiezan a Y de verse como primaria a la bachillerato, conformación de impresionante. y bueno, y ni se diga, sé que más adelante de pronto me vas a preguntar sobre esa parte, entonces lo dejo hasta ahí. Y empieza a conformarse en la interacción social del niño, donde el niño o la niña estén, todas las experiencias empiezan a alimentar su autoimagen. Obviamente, él se mira al espejo y empieza a tener conciencia de él, pero dentro de nuestro sistema sensorial tenemos la propiocepción. La propiocepción nos ayuda a entendernos y a conocernos a nosotros mismos desde lo que somos físicamente. Nuestro cabello, así es, cabello rubio, negro, liso, también tiene la oportunidad de saber que estas son sus manos, estas son sus piernas, para qué sirven. Entonces, todo eso son aportes que vienen dándose desde el entorno social. Ahora, también hay un proceso muy interesante a nivel neurológico, porque no solo es entorno social, también hay un proceso neurológico y es que aproximadamente entre los 4 a los 7 años empieza a consolidarse una red neuronal muy interesante que es desde la corteza prefrontal hacia el área anterior del cíngulo. ¿Sabes por qué es interesante? Porque es que el área anterior del cíngulo es el puente que va desde el cuerpo calloso, que es la conexión interhemisférica del cerebro con el lóbulo prefrontal. ¿Por qué es tan importante? Porque es que ahí parte de la regulación emocional de los seres humanos. Entonces, en ese proceso empieza él también a generar un control emocional interesante que también le va a aportar mucho a su estima. Es más, esa conformación de la autoestima no es un proceso que se da someramente en la niñez. Es un proceso que se va dando hasta, me atrevo a decir que hasta la adultez. Así como la personalidad es maleable con relación a las experiencias de la persona, la autoestima también tiene esa oportunidad De de, de, moldearla de moldearse. y de recuperarse. Y obviamente sí. Ahorita, pues tú me dijiste que justo te iba a hablar sobre eso y Ujú, sí, porque me gustaría saber más acerca como de, bueno, sí, desde casa ya sabemos cómo de pronto fortalecer el autoestima de los niños y demás, o sea, los padres pueden llegar a ser conscientes de eso, pero cómo realmente se fortalece y se cuida desde casa porque no podemos controlar afuera qué pasa si de pronto, no sé, se sienten decepcionados académicamente, socialmente, o sea, todo este tema, cómo realmente cuidar el autoestima de los niños, de los adolescentes, con situaciones que realmente no llegamos a controlar. ujú. Bueno, vale. Hay una realidad. ¿Cuál es? Que los patrones normativos y las prácticas de crianza o los estilos parentales que utilizaron con nosotros, por lo menos los de mi generación y generaciones anteriores, obviamente fueron muy tradicionales, con aspectos conservadores, donde los estereotipos de hombre, mujer estaban sumamente ligados a los roles de género, ¿sí? Entonces, partamos de ahí. Ha sido un proceso cultural, digo yo, Claro, también, que depende mucho. Los patrones normativos que se utilizaron durante mucho tiempo a nivel
local, estaba hablando aquí, nosotros aquí en Colombia, siempre se vio dentro de la figura tradicional que el niño tenía que ser el que tenía que obedecer, el que se tenía que centrar en lo que los papás dijeran, lo que solo se le ordenaba, que prácticamente se oye de pronto un poco feo, pero entre más autómata fuera el niño, como que mejor hijo era para los padres. De hecho, mira que hay una historia, mira, se me acaba de ocurrir, de llegar mi pensamiento, un excelente autor, un historiador francés que se llamaba, perdón, Philippe Darrieux. Philippe Darrieux escribió un libro muy interesante sobre las concepciones de la infancia en el transcurso de la historia. Y lo que me llama mucho la atención es que el niño durante siglos, la infancia durante siglos, nunca fue vista como un proceso bonito, como un proceso donde tenías la oportunidad de disfrutar a tus hijos. No, era casi que la cosificación del ser humano. Y es más, durante la época, digamos, del Imperio Romano y siglos posteriores, se vio al niño siempre como un objeto, algo más de la casa. Más adelante, ya en la Edad Media y en el Renacimiento, sí estaba el niño ahí, pero era el adulto pequeño. ¿M? Nunca se le había dado el lugar de niño ni el valor de la El infancia, espacio de ser un de niño. ser un niño. Entonces, de hecho, tenías 3, 4 años, ya podías caminar. Ah, bueno, ve y ayuda a llevar las vacas, ¿sí? O ayúdale a tu padre a cortar leña. No habían espacios de interacción social donde el niño fuera niño, ¿sí? Donde el niño tuviera espacios donde se divirtiera, no. Ese era, digamos, Filiberto lo mostró de una manera muy cruda y dolorosa, pero es que realmente así fue. Hasta ahorita es que podemos decir que desde el siglo XX para acá es que se le empezó a dar la importancia a la niñez, se le empezó a estudiar la niñez, que mira, los documentos científicos que empezaron a darse con relación a la niñez fue por allá hace un siglo nomás, más o menos entre 1920 y 1930, cuando por allá en la Universidad de Columbia empezaron a hacer investigaciones con niños, pero pues igual eran muy contados, o sea, prácticamente la infancia se viene estudiando de manera científica hasta hace menos de un siglo. Entonces, la información que tenemos con relación a la importancia de la infancia, la importancia de las adolescencias, es reciente, Muy ¿sí? poca. Y si bien es cierto, es muy poca, sí. ¿Y tú qué opinas acerca de esto que se dice que, bueno, o sea, esto de saltarse las etapas, las personas adultas que no tuvieron como una niñez como muy, digamos, por decirlo de alguna manera, como propia, se convierten en adultos infantiles? ¿Eso qué tanta relación tiene con, de pronto con nuestra autoestima, con el por qué nos volvemos de alguna manera como que nos regresamos en etapas? Sí. Considera retroceso, bien. Seguimos con la misma línea de los estilos parentales. Obviamente la gran mayoría de nosotros estuvimos criados bajo un, un estilo parental rígido, sí, autocrático, si se le puede decir, donde los padres eran los que daban las órdenes, el niño solo se sujetaba, donde de pronto no habían los espacios para que el niño o la niña fuera niño o niña, sino que tenía unos roles que cumplir, por lo menos en este caso. Muchas veces trabajando con infancia y adolescencia, uno encontraba casos de niños, sobre todo niñas, de 10, 11, 12 años, que ellas eran las que se encargaban del cuidado de sus hermanos menores porque su madre era cabeza de familia, ella salía a trabajar y ellas eran las que se encargaban del cuidado de sus niños. Entonces uno decía, pobrecitas, o sea, les tocó, como decir, madurar sobre A la temprana marcha, edad, sí. no tuvieron el espacio y de hecho uno encontraba narrativas trabajando con madres. Decían, ¿no? Es que yo no tuve una infancia como la tienen ahora mis hijos o como la hubiera querido tener
porque es que yo cuidaba a mis hermanos y no fueran, eran pocos casos. Muchas mujeres daban dentro de su Es que eso era narrativa común. de que tenían que ayudar en casa, a Claro, cuidar a los mayores, no solo niñas, los hermanos mayores cuidaban a los menores porque papá y mamá tenían que cumplir con un trabajo, cumplir con los gastos del hogar, entonces los mayores aportaban, era cuidando a los pequeños. sí, Claro, eso es afecta muy común. directamente. Sí, y es que no les daba la oportunidad de pronto de salir a jugar al parque, porque mientras él estaba cuidando a sus hermanos, de pronto sus amigos sí estaban jugando, pero él no, ¿sí? Sus amiguitas estaban divirtiéndose en algún espacio, pero ella no, ya no podía hacerlo. Y se genera cierta frustración. ¿Y en qué afecta la autoestima? En que se siente que no es merecedora, siente que no, que lo que sus compañeritos del colegio o del barrio sí pueden hacer, ella o él no lo pueden hacer porque simplemente tienen que cumplir un rol, una función que de pronto puede hacer un adulto, pero se ven en cierta forma en la obligación. Entonces dicen, no, tengo que aportarle a mi casa. Y es más, a veces los mismos padres de alguna manera enrolan a sus hijos en que usted tiene que ayudarme, ¿sí? Porque es que si usted no me ayuda, entonces ¿quién, cómo hacemos? Entonces los Le niños o las ponen niñas demasiada bajo ese responsabilidad, discurso tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros. demasiada Ujú. responsabilidad y son solo Y niños, o son sea, niños. Y que si bien es cierto, nosotros sabemos que es una realidad que en pleno siglo XXI sigue existiendo. No mm, tenemos que irnos muy lejos, vámonos a los barrios de la periferia, o vamos a municipios donde tiene alta escala rural. Tú vas a, por lo menos cuando tuve la oportunidad de trabajar en primera infancia, yo no trabajaba en la cabecera municipal, sino en la parte rural. Y cuando íbamos a las fincas de 2, 3 horas caminando, encontrábamos a veces esos cuadros. Llegábamos a la casa a visitarlos y quien nos sabía salir a atender era uno de los niños de la casa porque no había de pronto un adulto ahí atendiendo. Y me acuerdo mucho que había una niña que se llamaba Martica. Todavía me acuerdo, ya no es niña, obviamente, pero cuando estaba chiquita le decíamos Martica y siempre ella era la que nos salía. Hola Martica, ¿y dónde está su mamá? No, está para arriba. ¿Y qué haces? No, estoy haciendo el almuerzo. ¿Y eso por qué? No, es que tenemos obreros y necesitamos. Entonces, mientras estaban los adultos, la niña estaba ejerciendo doble función, cuidando a dos de sus hermanitos pequeños y ella estaba en la cocina. ¿y qué edad Y tenía Martica? imagínate, tenía 12 años en esa época, pero ya parecía más grande de su edad, porque hablaba su discurso y siempre, Claro, no sé, cuando la encontrábamos eran con sus boticas, ¿sí? Y pues bueno, eso hace parte de pronto del trabajo, del día a día, de la ruralidad, que si bien es cierto, pues es destacable, pero entonces le queda a uno el sinsabor que uno que trabaja con infancia y adolescencias, decía, bueno, Martica no puede disfrutar de su infancia como otros niños de su edad. Mientras otros niños de su edad de pronto están en una cancha jugando voleibol o jugando básquet o de pronto saliendo a algún lugar, no, ella está cumpliendo un rol que de pronto no le corresponde. de ama de casa. Ujú. Entonces, de pronto queda uno así como con el sinsabor, pero igual son las dinámicas familiares que se dan y esas dinámicas no podemos entrar de pronto como en tela de juicio porque sus realidades son diferentes a las de pronto de otras. Y ni siquiera en lo rural, eso también pasa muchísimo acá, pues éramos común antes, de hecho, pues en mi familia existe esa historia porque pues es que antes tenían muchos hijos, Ujú. entonces pues una mamá no daba abasto para 10 y otros 10, o sea, por ejemplo en mi familia tengo 9 tíos y en la otra también tengo 10, Imagínate, sí. entonces los más grandes criaban a Eran los los más que sí o sí chiquitos cuidaban a los y... más Y es pequeños, una sí. situación que pues se daba y pues era De necesario, manera cultural se da, sí. pero de alguna manera, y me gustaría pasar a la siguiente pregunta diciendo esto, y es que uno a los papás y se le ha enseñado que no se les puede cuestionar, no se les puede cuestionar, no se les puede decir que no, o sea, porque yo lo digo y ya, es la frase estrella de Ujú. pues con la que nos criaron, porque incluso a mí.
Y de qué manera el no poner límites desde niños, el no aprender a decir que no realmente viene a afectarnos en nuestra vida adulta. Da una coincidencia que de los millennials para acá no es tan sencillo de pronto implementar un modelo autocrático dentro de esas prácticas de crianza por la razón de que los chicos de hoy en día están mucho más conectados a la información. Pues tú ya sabes que la internet, el acceso a las redes, el acceso a la tecnología ha cambiado demasiado la forma de ver el mundo, de ver el entorno de la pandemia, ¿cierto? También nos trajo muchas enseñanzas y mira que los niños ahorita son mucho más prácticos, pero a su vez más críticos, ¿sí? ¿Por qué razón? Lo digo porque yo tengo pequeños en la casa, un niño de 13 y un niño de 10. Y ellos sí, y yo pensaba, es que yo pensaba que eran ellos solos y yo hablaba con mi esposa, decía, pero mi amor, ¿qué pasa con ellos? Porque cada rato vamos a decirles algo y nos ponen, no, no, pues que no, que, ¿y por qué? Digamos, mi amor, es hora de dormir, pero ¿por qué si está temprano todavía? Y mi amor, vamos a ir a tal lado, pero ¿por qué no podemos ir a otro lado? Y siempre era cuestionando, cuestionando. Y decía, "¿Qué? Estamos haciendo algo mal, tal vez, amor. Y esas eran como las preguntas que nos hacíamos muchas veces con mi esposa, pero fíjate que entrando en interacción con otros niños, los niños del colegio donde estudian mis hijos, los niños que ve uno alrededor del barrio, en la calle, es cuestión generacional. Como te decía, ahora son más prácticos, pero a su vez son más críticos. Quieren saber el porqué de las cosas, no porque quieran saberlo, sino quieren encontrarle una lógica a lo que está pasando, una estructura y un orden, cosa que a nosotros no se nos permitía, ¿sí? Por la razón de que ahorita somos un poco más flexibles, ¿sí? Menos autocráticos, más democráticos. Mira que me gusta mucho porque lo que se está dando ahorita es porque ahorita le damos la oportunidad de elegir. Ese es el punto. Ahorita el niño, tú le puedes decir, pues en este caso con mis hijos, Felipe, Ana, ¿dónde les gustaría almorzar? Si bien es cierto, nosotros no nos decían eso. Simplemente tome, aquí está el almuerzo, no tenías derecho de pronto a preguntar el por qué no, o quiero otra cosa, no. El cambio generacional que hubo del milenio para acá se prestó para que hubiera mayor intervención de los niños dentro de su propio proceso educativo y de crianza. Sabes que yo pienso que de pronto fue de manera inconsciente, porque tal vez los que veníamos antes del milenio estuvimos tan presionados, tan encerrados dentro de ese estilo parental, de que dijimos, oye, sería como bueno de Por pronto patrones. cambiar un poco ese formato como padres fuertes que solo les permitimos hacer lo que nosotros creemos que es. De pronto ahorita la práctica de crianza que estamos utilizando es mucho más participativa, donde ellos tienen la oportunidad de elegir, ¿sí? Pero sabes que eso es un arma de doble filo, no es del todo bueno. Sí, te iba a ¿Por decir. qué razón? Porque sí es bueno que elijan, pero, pero la libertad tiene que estar, si bien es cierto, muy bien manejada. Por lo menos en este caso, como nos decían anteriormente, le soltamos la pita, pero no tanto, ¿sí? Y nos gusta mucho de pronto tener la oportunidad de saber qué es lo que piensan y sienten. Y mira que de pronto muchas veces, de pronto las generaciones anteriores no nos daban esos espacios. De pronto que nos preguntaran cómo se sentían por el cambio de casa, un ejemplo. Nos cambiamos de barrio, nos cambiamos de casa, vamos a tomar la decisión de cambiar de ciudad. ¿M? Te vamos a sacar de ese colegio y te vamos a meter otro, ¿sí? Pero no había, bueno, sí, está bien, me cambiaron ya. Y de pronto el que se atrevía a cuestionar, pues sabía que tenía que correr un riesgo, pero igual ahora, el estilo que se está manejando ahora le permite de pronto a los niños, a los adolescentes, a ser más participativos, ¿sí?
y sobre todo nos ayuda a nosotros los padres a ser más intencionales a la hora de tomar nuestras decisiones con ellos. Por lo menos, como te decía, tuvimos por un año que sacar a los niños del colegio donde siempre habían estado por razones de mi salud, en un proceso de recuperación. Y recordé que les dijimos a ellos, chicos, este año no vamos a poder estudiar en su colegio, vamos a pasarlo a otro, pasaron a su colegio, a otro colegio. Y a mitad de año nos decían, papá, si no es que queramos molestarte, pero creemos que el colegio donde estamos no nos gusta. Nos gustaría volver al colegio donde estamos. De manera respetuosa. Y yo les dije, bueno, mis amores, esperemos, yo estoy aquí recuperándome, vamos a hacer el esfuerzo. En octubre les dimos la noticia con mi esposa porque ya habíamos hablado con la rectora del colegio donde estaban antes y felices. Sí, queremos volver a nuestro colegio. Entonces participan también de su proceso educativo de crianza. Nos gusta mucho hacerlos partícipes de las decisiones que tomamos con relación a ellos, que elijan su ropa, les orientamos y sabes que se hace un proceso más flexible y también eso dentro de su autoestima les ayuda a fortalecer mucho su independencia y autonomía. Porque si desde muy chiquitos aprenden a escoger, a elegir y a tomar decisiones que también está dentro de la corteza prefrontal, ¿sí? Van a llegar a adolescentes y van a tener muy claro lo que quieren en la vida. Van a estar muy seguros y sobre todo seguros de sí mismos y seguros de lo que quieren para ellos. Esa es la ventaja. En cambio, si está dentro de un esquema rígido, donde es que yo soy el padre, tomo las decisiones y punto, usted simplemente lo hace, donde no se le permite al niño escoger, aunque sea un par de zapaticos, si no se pone esos porque esos son los que me gustan a mí. Entonces estamos creando chicos inseguros, estamos creando chicos y chicas que cuando van a necesitar realmente tomar una decisión no van a ser capaces de tomarla, no van a tener la autonomía de pronto de escoger algo porque entonces siempre van a sentirse cohibidos. Y lo que es peor, llegan aún a la adultez todavía con ese sentimiento. Y de Claro. pronto uno lo puede ver en adultos cuando, oye, mira, me quiero comprar estos zapatos, pero no sé, me gustaría eso. Y son indecisos. Y para todo, o sea, aplica para todas las dimensiones de su vida. O sea, en lo personal, en lo familiar, en lo Que los laboral. volvieron inseguros. Y infortunadamente eso es lo que genera un estilo de parental rígido, estricto, chicos inseguros, chicos con poca visión. Esa es otra cosa. Mira, lo que le decía a mi esposa en cierta ocasión, tenemos chicos que se criaron con nosotros muy chiquitos y los vimos crecer. Los vimos graduarse del colegio y los vimos meterse en la universidad. Se graduaron y se nos fueron. Que con ellos trabajamos desde muy chiquitos en un programa de juventudes y la satisfacción que nos daba con mi esposa que decíamos, oye, mira, los tuvimos pequeños, si se le puede decir, están en secundaria, en noveno, décimo, después los vimos, están en todo su proceso en la universidad y ya cuando se graduaron, no, me voy para Estados Unidos, una niña amiga de nosotros, otra no, me voy para Chile, otro chico no, mira, me voy para España. Entonces eso nos llamaba tanto la atención, yo decía, vea qué chévere que esto permite que su visión se amplíe, ¿sí? No solo de pronto se vuelven menos conformistas y lo más interesante es que son capaces de tomar las mejores decisiones para sí mismos. Y esa es la hora que por lo menos de los chicos que te nombré nos llena de mucha felicidad y orgullo. Obvio, no los tenemos con nosotros, pero sabemos que están bien. También. Ujú. Que están haciendo lo Y que que están haciendo decidieron y ujú, les gustó. lo que les apasiona, lo que tanto esperaron durante muchos años, lo están logrando. Y esa es una ventaja, cuando de pronto tienen la oportunidad de escuchar de sus padres de que son capaces, de escuchar de sus padres que lo pueden hacer. Porque fíjate que no es solo de pronto darle la oportunidad a nivel monetario, de abrirle un espacio en una academia, sino que todo el tiempo, desde pequeños, las palabras de afirmación. Y nos pasa con Felipe muchas veces porque Felipe, él es un niño a veces tímido, él sabe que es inteligente, pero a veces trata de dudar de sus capacidades. Y junto con mi esposa durante estos últimos 2 años los venimos dando mucha afirmación. Tú puedes, tú eres capaz, tú lo logras. No, papá, no, no es cierto.
Entonces nosotros utilizamos mucho lo que es la programación neurolingüística. No le diga a su cerebro lo que no es, dígale la verdad, ¿sí? Porque acuérdate que él te escucha y él va a creer todo lo que tú le dices. Entonces repite conmigo, yo soy bueno, yo soy capaz. A un dormidito, tú eres bueno, tú eres ¿En capaz, tú lo serio? logras. Sí, mm, oramos por él, le pedimos al Señor que él haga la obra en su vida. Y mira que este tiempo ha sido tan hermoso porque hemos visto que aún en medio de sus temores, aún en medio de sus luchas internas, él sale adelante siempre. Y tan lindo porque en cierto momento nos dejó un mensaje tan claro cuando le dijo a la mamá, mamá, yo me voy a proponer este año a ser el mejor. Y nosotros le dijimos, listo, mi amor, sí, tú puedes, eres capaz. Y nos sorprendió, no solo a nosotros, la familia, al colegio, a los compañeros, y fue uno siempre, durante todo el año pasado, fue siempre el mejor de su clase. Y yo le decía, y yo le dije al flaco, yo dije, Felipe, sabes que te admiro tanto porque tienes una determinación. Y el niño se quedaba mirándome, ¿qué es eso, papi? Que lo que tú te propones lo logras. Y si tú crees en ti mismo, esa es la forma en que yo alimento esa autoestima. Si tú crees en ti mismo, cualquier cosa que te proponga lo logras. Y en eso nos pusimos con mi esposa. Todo el tiempo les damos palabras de afirmación a mis hijos, tanto a Felipe como a Ana. Y mira que no es tarea fácil, porque eso es todo el tiempo, pero algo que sabemos y tenemos claro es que al final del día ellos llegan a su casa y se sienten seguros porque saben que tienen una familia que los ama y que cree en ellos, ¿sí? Que tienen un lugar donde se sienten seguros y que estamos totalmente dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que ellos logren lo que quieren en la vida. Ay, no, tan bonito. Una familia tradicional, funcional, bonita. Pero pues, o sea, lamentablemente no todas las personas tienen como ese privilegio, porque Ujú, siento que hoy día también es casi que un privilegio, también culturalmente, pues no es como que los hombres más que todo se acostumbren a responder por sus hijos. ujú, Entonces, por eso tenemos una realidad de pronto en la que pues esta realidad es casi que utópica ujú. Sí, claro y que por sí. eso tenemos tantas infancias, bueno, adultos que tuvieron infancias como tan tristes, como tan de tener que madurar rápido porque es que mamá necesita Ujú, que yo sea apoyo de ella o papá o bueno, o sea, muchas realidades y de acá viene mi otra pregunta. Y es que ahorita antes estábamos mencionando acerca de estas personas adultas que tienen como ciertas inseguridades por todo eso de que se les quedó grabados en su cerebro como de niños, como de usted no puede, usted estorbe para esto, no lo haga, déjeme, lo hacemos los adultos, o simplemente una dinámica de obediencia rígida. ¿Realmente es posible recuperar una autoestima dañada por todas estas dinámicas? claro que sí. Si bien es cierto, estoy muy, o sea, estoy creyente de que es también decisión de la persona si cree todo lo que durante el pasado estuvo rodeándolo y si es capaz de transformar esa percepción, porque si bien es cierto, es algo que se empezó a construir durante muchos años y que no es fácil de pronto romper esa estructura y que ya son paradigmas propios que se arman. Y recuerda que de pronto esas, como decía Jean Piaget, son esquemas que se forman y que para desestructurarlos ya es todo o sea, todo un proceso. Más adelante, Aaron Beck nos dijo, para desestructurar todos estos esquemas es necesario pasar por todo un proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la persona, si es consciente de que puede mejorar su autoestima, necesita
ayuda, por sí solo no es capaz. Obviamente, tiene que tomar la decisión y ser consciente de que necesita ayuda. Sí, porque es que el tema de autoestima definitivamente lo va a estar persiguiendo por toda su vida y donde quiera que vaya. Entonces no se va a sentir digno de ganarse el sueldo que se gana, no se va a sentir bien con la posición que de pronto tiene en su trabajo. De pronto van a hacer un comentario, entonces inmediatamente se bajoneó porque ay, lo miraron feo, no le dijeron, no lo felicitaron, ¿sí? Entonces, infortunadamente, las personas con baja autoestima siempre necesitan siempre estarse llenando de pronto de lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Entonces, bueno, yo estoy ocupando este cargo, yo estoy haciendo esta labor, yo estoy haciendo esta cosa, entonces siempre estoy buscando llenar ese vacío, ¿sí? Porque si bien es cierto, la baja autoestima deja muchos vacíos, ¿sí? A nivel afectivo, a nivel social, porque entonces, claro, como yo no era uno de los populares del colegio o del salón donde yo estaba, entonces obviamente yo soy un cero a la izquierda. ¿Sí es? Mm, Son son pensamientos y creencias que realmente vienen siendo a veces hasta irracionales. Porque, mira, yo escuchaba una intervención de la doctora Marian Rojas Tapé, que es súper famosa ahorita con todas sus conferencias y libros, y ella dijo algo muy interesante. El 91,4% de lo que pensamos realmente no es real. Y eso me quedó aquí. Yo dije, carambas, entonces, ¿qué es lo que hacemos con ese 8%? Sí, entonces, con todos esos pensamientos y esa lucha interna que tienen las personas con baja autoestima, necesitan de alguna manera ser orientados para que salgan de digamos, de ese fondo, de esa cueva que no son capaces de salir solas. Yo estoy de acuerdo, y como te decía, yo soy creyente que una persona sí necesita ayuda, porque va a ser como un fantasma, el fantasma debajo de la cama o el monstruo debajo de la cama que lo asustaba a uno de niño, entonces va a seguir ahí, aún en la adultez. claro. ¿Y en qué Ujú. momento sabemos que necesitamos ayuda ya como adultos? Bueno, mira, en la narrativa, no necesariamente a veces el lenguaje no verbal no nos ayuda mucho, porte y postura tampoco. Pero en la narrativa, digamos, si hay una persona que te tiene mucha confianza y te cuenta cosas de su vida, pronto, por lo general, un fracaso a nivel amoroso, una ruptura, pero resulta que esta es la tercera ruptura del año, ¿sí? Entonces, bueno, hay que mirar a ver qué es lo que pasa. Digamos, si hay una confianza. Oye, ¿no te gustaría de pronto recibir pronto una atención psicológica? Y mira que con relación a la atención psicológica es algo que no es solo porque yo me siento mal y no estoy funcionando, aplica para todos. Perdón, voy a toser. Entonces, Se puede editar, ¿cierto? Gracias, perdone. Qué pena que se me ¿le metió aquí. traemos No, agüita? estoy bien, no te preocupes. Discúlpame, Steven. ¿Puedo seguir hablando? Claro. Listo. Entonces, la atención psicológica, si bien es cierto, durante mucho tiempo se estuvo viendo como un tabú, pero ahora las personas están siendo conscientes de que están necesitando ayuda. Es más, cuando uno tiene conversaciones con algún familiar, con algún conocido, las mismas personas dicen, oye, siento que de pronto yo necesito ayuda porque es que siento que lo que estoy haciendo no es valioso, siento que lo que estoy haciendo no vale la pena, ¿sí? Y muchas veces no es porque de pronto sea un cuadro clínico, realmente es porque simple y llanamente no se siente bien consigo mismo. Mm, Y parte de ahí, de que tiene una baja autoestima, no se siente valioso, no siente merecedor de lo que tiene, no siente que de pronto, por más que se esfuerce y que hace lo que quiere lograr, no lo consigue como lo quiere, ¿sí? Entonces, la atención psicológica es un paso importante, ¿sí? Si bien pueden haber muchos pasos, pero uno importante es que haya una atención, un abordaje de ese tema,
pero desde la manera muy consciente de la persona. Tiene que saber de que sí, yo estoy sufriendo, este es mi punto clave, comentárselo a su psicoterapeuta y él pues toma la decisión del plan de intervención que requiera ahí nuestro paciente o nuestra paciente. Sí. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte a ti desde tu experiencia y pues teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿qué prácticas realmente consideras tú que pueden ayudar a fomentar pues, la autonomía de los niños sin dañar de pronto su autoestima, o sea, sin volverlos adultos pequeños, como lo habíamos Mm. dicho? Bueno, si bien es cierto, es muy necesario que haya una, una coherencia entre lo que se está diciendo y lo que se va a hacer. Para mí es vital el ejemplo. ¿Sí? Si nosotros damos el ejemplo a los niños de que si yo le digo, oye, es tarde, es hora de cepillarse los dientes, pero si a mí nunca me ve cepillándome los dientes. Oye, tienes que tender la cama, pero no me ve tendiendo la cama. Si le digo, oye, ¿qué pasa? No recogiste tus platos y los llevaste aunque sea a la cocina. Si los niños no ven y no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entonces no vamos a generar espacios donde ellos hagan reflexión de lo que hacen. Además, si bien es cierto, el ejemplo es fundamental, las palabras de afirmación, como hablábamos, y sobre todo espacios donde ellos tengan la oportunidad de interactuar y explotar sus habilidades. Por lo menos, mira que en mi experiencia junto con mi esposa en la paternidad, empezamos a identificar, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con ellos porque no todo el tiempo va a ser colegio y tecnología, porque esa es, digamos, una de las luchas más grandes que tenemos los padres de hoy en día, es porque los niños y niñas mantienen mucho tiempo usando tecnología. Pantalla, sí. Y no solo estamos hablando, digamos, pantalla, estamos hablando de consolas, ¿sí? Instrumentos de sonido, o sea, mucha tecnología por ahí que ellos adquieren, aún prefieren de pronto, por lo menos está mirando, sí, está mirando que era lo que más pedían los niños para Navidad o sus cumpleaños, primera decía tecnología. Y entre esa tecnología enmarcaba cámaras, tablets, PCs, consolas, drones. Prefieren un dron que en un carrito control remoto, ¿sí? Entonces, mira que toda la tecnología ha influido mucho. Entonces, con mi esposa decíamos, qué bueno que de pronto podamos meter a nuestros hijos en otra serie de actividades. Y sabes que nos ayudó mucho a acompañarnos de otros padres, porque es que la crianza no la lleva uno solo, Mm, uno también aprende de las experiencias. Y mira que tenemos una gran amiga que ella, la conocimos pues nosotros recién casados, pero pues ella ya era madre soltera con dos niñas muy lindas. Y nosotros en algún momento nos pareció como un poco extremo porque ella nos decía, "Ah, bueno, a fulanita la tengo en tenis, en natación, en tal, pues durante toda la semana no se quedan quietas. O sea, salen del colegio y se ponen a hacer algo. Y después yo le decía a mi esposo, "Sí, mi amor, pobrecita, yo no quisiera ser el hijo de ella. ¿Por qué? Porque mira, no tienen espacios para ellas, de pronto para hacer otras cosas siempre. Y mira que después yo dije, no, no es del todo malo porque es que en ese, digamos, en ese ritmo tienen la oportunidad de identificar cosas que les gustan, ¿sí? Y pueden de pronto, ¿por qué no apasionarse? Digamos, yo creo que una persona, un niño, una niña, cuando se apasiona de algo, y ese algo no solo lo llena de pronto desde lo económico, sino lo llena como persona y deja un legado para la posteridad. Eso es lo más lindo que puede haber. Por lo menos, citando a la amiga que tenía las niñas, ellas salieron del colegio y ninguna se dedicaban a ningún deporte, pero se estructuraron tanto en la disciplina, en el cumplimiento, en la responsabilidad, por el ritmo que llevaban, que fueron las mejores.
de sus colegios cuando terminaron 11 y resultaron graduándose del colegio becadas y las dos niñas becadas pasaron a estudiar a la Javeriana. Mm, Sí, entonces yo dije, vale la pena incentivarlos. incentivarlos a hacer actividades de música, culturales, o que sea música, teatro, danza. A mi hija la tenemos de pronto en una academia donde aprende dibujo, pintura. Felipe ahorita está muy metido con su tema psicoterapéutico, pero ya nos está pidiendo que quiere entrar a un programa donde aprenda Arduino, ¿sí? Ay, qué Entonces le chévere. gusta mucho, le estamos viendo que le está gustando mucho la programación y robótica Ujú. sabes que con ellos hemos intentado varias veces muchas cosas, pero en último se quedan en el camino, pero sabemos que bueno, listo, probaron, intentaron, listo, no pasa nada y siguen así hasta que encuentren algo que de verdad Que los apasiona realmente y los les llene. gusta. Y que lo bonito de eso es que, como te decía, ellos crecen, tal vez en algún momento lo dejen o como que de pronto continúe, pero sabe uno que les aportó, ¿sí? Y eso los hace sentirse importantes, valiosos. Y porque ellos, Y por lo menos, útiles. la niña me decía, mi papá, estoy viendo que tengo la oportunidad de ir a una academia y donde puedo aprender cosas que de pronto donde vivimos no podemos hacerle. Y yo, sí, mi amor, eso es de pronto un privilegio que el Señor nos da y hay que aprovecharlo. Porque créeme que de pronto en algún momento tú no te quieres dedicar a esto, pero quedas con la satisfacción que en algún momento aprendiste a hacer algo que te gustaba, que lo hiciste hasta cuando quisiste y que si en algún momento puedes hacerlo nuevamente, vas a tener los argumentos y las herramientas para hacerlo. Y eso lo fortalece. Fortalece no solo su autoestima, sino los vínculos con nosotros como padres. Ujú. Y la satisfacción de nosotros de verlos de que están haciendo algo que les gusta, que aprenden cosas, que interactúan con otros niños con esa misma afición, pues que mejor. Eso es de pronto los elementos. Obviamente, siempre afirmándolos en sus capacidades, en sus talentos. Un error que sí, cometieron con nosotros y nosotros a veces como que tratamos de replicar ese comportamiento es fijándonos sesgándonos hacia lo negativo. Pero ¿por qué eres tan desordenado? ¿Pero por qué no recoges sus cosas? Oye, no seas tan sucio, cochino, como decimos, báñate, vístete, organízate, pero igual de pronto se nos olvida mejor de pronto cambiar el lenguaje y es algo que nos cuesta y lo pusimos en práctica por lo menos con mi esposa, cambiamos mucho la narrativa, el lenguaje y el tono, ¿sí? Y por lo menos no soy partícipe o no me gusta mucho la frase que dice que la generación de cristal. No, a mí no me gusta esa frase. ¿Por qué razón? Porque es que no estamos creando una generación frágil, no, estamos creando una generación más consciente de sí misma. Estamos creando una generación que es más consciente de su mundo, de su entorno. Estamos creando una generación que tiene más responsabilidad con su planeta, con su país y sobre todo consigo mismos. ¿Sí? Más que un colectivo, que una masa, ¿sí? No, es un ser valioso, un ser especial, ¿sí? Un ser que solo tiene una vida y que tiene que aprovecharla al máximo. Bueno, realmente no tuve mucho que aportar porque yo también estoy acá aprendiendo. De verdad me gustó mucho, especialmente eso último que dijeron, porque que dijiste, porque pues esa generación de cristal, esa frase pues incluso me la han dicho a mí y realmente es muy bonito que alguien pues realmente sea consciente de ello y que pues romper los patrones, romper el círculo no está mal, que es bonito avanzar, que es necesario en la sociedad en la que estamos hoy día. Y nada, pues me gustó muchísimo tenerte hoy como invitado, ya Gracias, no como gracias. profe. Y, y nada, pues esto sería todo por el capítulo de hoy. Espero se hayan podido sentir identificados,
Espero esto les sirva pues a las mamitas, a las personas que tienen hermanos, bueno, y a la persona que le pueda interesar y puedan sentirse identificados con algo de lo que aprendieron hoy. Y como siempre termino los episodios, les quiero decir que si quieren hacer algo y tienen mucho miedo de hacerlo, háganlo con todo y miedo. Nos vemos en la próxima.